Comencemos este episodio con un pequeño ejercicio. Cierren los ojos e imagínense entrando a un bosque al atardecer. ¿Qué escuchan? ¿El chirrido ensordecedor de las cigarras? ¿Las aves volviendo a sus árboles para pasar la noche? ¿O quizás algunos grillos que apenas comienzan su turno nocturno de búsqueda de pareja? Mientras el sol cae y la luz se hace más y más escasa, otros sonidos, un poco más extraños, se unen a la sinfonía de la selva. ¿Quiénes están tocando y cantando? Usted prende su linterna para descubrir qué bichos producen estos ruidos tan raros, pero cualquier paso que dan dispara una alarma invisible que avisa a todos los seres del bosque de su presencia. Los escarabajos se esconden debajo de los troncos, las ranas paran sus croares para no dar su posición, y los armadillos o las zarigüeyas se entierran más profundo en sus madrigueras. Aunque probablemente todos quisiéramos ser como Blancanieves y hacernos amigos de los animales del bosque, hay unas realidades que limitan nuestra capacidad de conocer la naturaleza. Ah, ya pueden abrir los ojos, por si acaso. Nuestros sentidos no son lo suficientemente sensibles para percibirlo todo. Nuestros ojos, por ejemplo, no funcionan muy bien en la oscuridad. A nuestros oídos les cuesta captar sonidos muy agudos o muy graves y nuestro olfato es mínimo si lo comparamos al de otros mamíferos como los perros o los elefantes. Esto hace que la percepción humana sea muy limitada y que generalmente terminemos por fijarnos más en las aves coloridas del día y sus cantos que en los opacos murciélagos y sus chillidos ultrasónicos. Por eso, los científicos y las científicas suelen depender de imágenes satelitales, sensores, grabadoras y cámaras escondidas para entender las dinámicas de los ecosistemas. Pero incluso si pudiésemos registrar esa red complejísima de interacciones entre microorganismos, plantas, hongos y animales, sería imposible para los seres humanos analizar la cantidad incalculable de información que saldría de ahí. Seguiría siendo un trabajo exageradamente dispendioso analizar grandes bases de datos hasta con programas especializados. Sin embargo, como ya hemos mencionado en episodios anteriores, en el reino de la computación hay un nuevo juguete que tiene al mundo a la vez asombrado e inquietado: la inteligencia artificial. Y encima de todas sus aplicaciones, retos y dilemas éticos, que también hemos discutido, resulta que puede ser la clave para responder preguntas extremadamente complejas de la biología y la ecología, al igual que facilitar y escalar las labores de monitoreo y conservación de la naturaleza. Recordé haber tenido una conversación con mis colegas del trabajo sobre Shazam, que estaba iniciando y que permitía escuchar las canciones y poder decirte qué canción es. Entonces, claro, yo empecé a pensar, bueno, ¿por qué no existe un Shazam para entender la naturaleza? Yo pongo a escuchar algunos sonidos y que me pueda decir qué especie está detrás de ese sonido. Este es Juan Esteban Ulloa, ingeniero electrónico y doctor en ecoacústica y machine learning. También es investigador en el Instituto Alexander von Humboldt, una entidad encargada de investigar la biodiversidad de Colombia. Él, como usted, al inicio de este episodio, quizás, se dio cuenta de la dificultad de identificar todo lo que suena en un bosque con nuestra capacidad limitada. Porque eso es algo que sucede muy frecuentemente cuando vas al campo. Escuchas mucho más de lo que ves. Pues los animales están escondidos, están refugiados, pero producen sonidos pues para comunicarse y pues bueno, establecer territorios, encontrar parejas. Y entonces esas son las señales que nosotros podemos escuchar y es otra forma de comunicarnos, pues de entender y de relacionarnos con la biodiversidad. Esta curiosidad por identificar sonidos de la naturaleza, como si fueran canciones, lo llevó a adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial y así desarrollar herramientas que puedan convertir cantidades enormes de información sobre la biodiversidad en decisiones efectivas para conservarla. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Qué consideraciones éticas deberíamos tener? ¿Y de qué serviría tener un Shazam para los ruidos del bosque? Este hace parte de una serie de episodios enfocados en tecnología, respaldada por Heinsohn, una compañía colombiana que desarrolla software para diferentes sectores y que hace parte del grupo de sociedades BIC, empresas que impulsan el crecimiento económico sostenible. Yo soy Efraín Rincón y esto es Shots de Ciencia. Nuestro periodista Jacobo Patiño le sigue contando.
¿Cómo se imaginan que la inteligencia artificial ve la naturaleza? Se trata de un bosque un poco distinto, uno que no tiene ni árboles ni hojarasca, no hay cielo ni tierra, y los animales se ven muy, pero muy diferentes. Cada sujeto y objeto de este bosque es una compilación de un sinnúmero de características que lo diferencian de todo lo demás, y que se presentan como valores numéricos que la inteligencia artificial pueda entender. A esto se le llama espacio latente, y es donde se albergan todos los datos con los que se entrenó la IA, para que pueda reconocer patrones y ser útil para los humanos. Imaginen un espacio que, en vez de tener 3 dimensiones, tiene muchísimas. Una por cada característica que la inteligencia artificial ha determinado como importante para reconocer objetos a partir de las etiquetas que se le pusieron a la información que se usó en su entrenamiento. Recuerden que el humano etiqueta los datos que se usan para entrenar a la inteligencia artificial, pero es el algoritmo de Machine Learning el que determina qué mirar para identificar lo que se le pide. Cada organismo o concepto es como una nube en ese espacio, y si le damos instrucciones a la inteligencia artificial para que identifique un objeto en particular, dará una respuesta dependiendo de en qué nube quede la información que le dimos. Pasemos a un ejemplo para entender mejor este asunto. Digamos que tenemos un sistema que puede identificar cantos de pájaros y le mostramos este, el tucán pechiblanco. El sistema tomará la grabación y buscará en su espacio latente lo que más se parezca. Comparará su frecuencia, su ritmo y otra cantidad de variables que quizás desconocemos y la coteja con toda la información de entrenamiento. Este proceso durará hasta que encuentre la nube que contiene los sonidos identificados como tucán pechiblanco. Así no haya escuchado ese canto en particular, la combinación de sus características le dan una especie de tucanidad que la IA reconoce y puede determinar con bastante confianza. Esto mismo puede hacerse con fotos, videos, imágenes satelitales o grabaciones con muchos sonidos distintos, como lo que uno oye al entrar al bosque. Eso es un campo muy amplio que busca desarrollar máquinas que perciban su entorno y utilicen el aprendizaje y la inteligencia para tomar acciones, ¿sí? Como lo haría una persona, pero esta vez lo haría una máquina. Y hay un subcampo que ha sido, digamos, el que más ha llamado la atención últimamente, que es el aprendizaje automático. Esto consiste en dejar que una máquina aprenda la mejor manera de realizar una tarea, sin la necesidad de programar todo lo que debería hacer explícitamente. Que antes lo que uno, cuando quería programar una máquina, uno le decía línea por línea, digamos, si encuentras esto, haz esto, si encuentras esto otro, haz esto otro. Y lo que se empezó a hacer después es enseñarle por ejemplos. Entonces, no decirle, yo quiero, les presento una imagen, no una, sino miles de imágenes y les digo a qué corresponde. Aquí hay un gato, aquí hay un perro, aquí hay un gato, aquí hay un perro, y solita, sin decirle que tiene que mirar, va a aprender los patrones que permiten diferenciar estas imágenes. Ya hemos empezado a ver la utilidad de tener máquinas capaces de aprender, analizar o incluso crear contenido con grandes modelos de lenguaje que se han tomado al mundo, como ChatGPT, DALL-E o Midjourney. Pero, ¿cómo pueden usarse para la conservación de la naturaleza? Lo que hacemos es instalar grabadoras que son programables en el campo. Instalamos todo un conjunto de grabadoras y recogemos esos datos. Para responder esta pregunta, Juan Sebastián nos cuenta un poco sobre su trabajo en el Instituto Humboldt, donde tenemos que analizar grandes cantidades de datos. Recogemos fácilmente 50.000, 100.000 grabaciones y lo que queremos es sacarle toda la información ecológica que podamos. En gran parte es identificar patrones, identificar especies a partir de esas grabaciones de audio. Lo que describe es una labor de monitoreo, algo fundamental en la conservación, ya sea para enterarse de los cambios en las poblaciones de especies, el avance de la deforestación o saber si una estrategia de restauración fue efectiva. El monitoreo es lo que nos permite conocer el estado de la naturaleza. Tradicionalmente se ha hecho por personas que van a campo, son expertos y evalúan pues, que lo que ven, que lo que escuchan mediante sus sentidos, lo cual pues, ha sido fantástico también. Eso ha aportado a todas las colecciones. Tiene la problemática de que es difícil de escalar. Ya cuando queremos hacer muestreos en 100, 200, 500, 1000 hectáreas, se vuelve muy complejo. Entonces tenemos que desarrollar otras metodologías que faciliten y sean más costo eficientes. Entonces ahí es donde justamente entra la ingeniería a actuar
y las nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos hacer esos monitoreos más eficientes? Porque nosotros queremos dejar la mayor parte de la plata para las acciones de conservación, que no se nos coman todos los recursos el monitoreo. El problema no es la cantidad de datos, porque por lo general hay muchos. El cuello de botella está en la capacidad de analizarlos, y para eso la inteligencia artificial se hace muy útil. También se usa, digamos, ahora acoplado todo esto a tecnología de sensores, apoyar en los esfuerzos digamos, de cámaras trampa, que son cámaras que uno deja y que se activan y toman fotos cuando sienten que pasa algún ser. No puede ser una persona, pero aquí los usamos para detectar animales. Pero recolectan también muchos datos y lo que buscamos es identificarlos automáticamente. Todo lo que tiene que ver con procesar datos de imágenes satelitales y hasta datos de genética. A partir de esto pueden salir modelos y predicciones que informen la creación de estrategias de conservación. Si tenemos un panorama preciso de dónde viven ciertas especies, es más fácil delimitar áreas protegidas, por ejemplo. Con la crisis climática, la pérdida de hábitats y la amenaza de una sexta extinción masiva, acelerar nuestra capacidad de evaluar nuestra biodiversidad se hace cada vez más urgente, no sea que cuando tengamos las respuestas ya no quede nada que proteger. La inteligencia artificial tiene otra ventaja y es la forma en que se comunica con nosotros. Ahora hay estas nuevas herramientas que permiten, los modelos grandes de lenguaje permiten interactuar con la información de otra forma, de una forma conversacional. Pues puede ser muy, muy interesante que esto pueda facilitar a que alguien que quiera saber más sobre biodiversidad lo pueda hacer de manera muy ágil, ¿sí? Y que todo esto, sobre todo, y bueno, esté anclado en una realidad. Y eso es una de las problemáticas de los modelos grandes de lenguaje que tenemos al momento. Y más allá de hacer preguntas, el hecho de poder conversar con una inteligencia artificial quita muchas barreras de acceso a la información. Se puede utilizar para resumir, crear modelos o representaciones gráficas, sin la necesidad de una formación en estadística o programación. De esta manera sería más fácil utilizarla para la educación o llevársela a tomadores de decisiones. De ahí a que tomen la mejor decisión es otra historia. Sin embargo, no todo es color de rosa. No podemos dejar de lado las limitaciones y dilemas éticos que hay en este campo en particular. Después hay unas limitaciones bastante propias del trópico, es que tenemos una diversidad muy alta. Entonces, en esos escenarios que estamos hablando de este aprendizaje de máquina que necesita datos para poder funcionar adecuadamente, se necesitan muchos datos de calidad. Y acá en el trópico tenemos muchos vacíos de información por esa cualidad megadiversa. Hay especies que aún, miles de especies que no conocemos aún, algunas raras que tenemos muy pocas muestras. Entonces, tener suficientes datos para entrenar estos modelos tiende a ser complejo. Entonces necesitamos más datos para entrenar modelos de inteligencia artificial que nos permitan tener más datos. Suena como un círculo vicioso. Cabe la posibilidad de que poner esta información en manos del público ponga en peligro a estas especies escasas y desconocidas. Que si esto se usa masivamente, digamos, podríamos estar dando información sobre la ubicación de ciertas especies sensibles al tráfico, etcétera, que pueden usar otras personas para sus actividades ilegales. Entonces, a esos peligros, digamos que hay que manejarlos de alguna forma. ¿Es la magnitud de esta biodiversidad la que se acaba convirtiendo en un reto adicional para desarrollar estas herramientas, en comparación al resto del mundo? Digamos, ahorita con esto que comentaba el Shazam, para los paisajes sonoros, lo que ya está empezando a funcionar bien, digamos, es identificar los cantos de aves, ¿sí? Pero eso está funcionando sobre todo bien en, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, donde tienen menos especies y mucho más datos para esas especies. Entonces eso ha permitido que esos modelos funcionen muy bien allá y acá no nos funcionen tan bien. Los modelos más avanzados se entrenan con datos de una biodiversidad mucho menor a la nuestra, lo que ignora especies raras, endémicas o amenazadas que estén en lugares como Sudamérica.
Por eso, para Ulloa es esencial que utilicemos nuestras propias capacidades y no dependamos necesariamente de lo que se haga en otros lugares con un contexto distinto. De esto hablamos en el anterior episodio de esta serie. Algo así sucede con la legislación que se importa de la Unión Europea, un fenómeno que se conoce como efecto Bruselas. Es importante llamar la atención en que no podemos simplemente usar tecnología que desarrollan en Estados Unidos, en Europa, sino que necesitamos desarrollar nuestras capacidades y por suerte tenemos gran talento en Colombia de desarrollar nuestra tecnología o adaptar y trabajar en conjunto, ¿no? Aquí vamos justo a trabajar en conjunto, lo que buscamos nosotros, trabajar en conjunto con ellos para que podamos adaptar esos modelos a nuestras circunstancias particulares. Además, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es tan imparcial como los datos que se utilizan para entrenarla. Por eso, estar conscientes de los sesgos que los desarrolladores le transmiten a sus modelos es fundamental si se van a utilizar para tomar decisiones. Lo que hay que tener de nuevo cuidado es sesgos que podamos tener en nuestros datos y confiar de nuevo demasiado en las recomendaciones que dan estos sistemas, donde, no sé, por poner el ejemplo, va a terminar recomendando crear un área de conservación en ciertos lugares donde las comunidades tienen otros planes. Entonces, toda esa información es más, hay que incorporarla al crear estos modelos para tener en cuenta las diversas visiones de lo que se necesita para un lugar en especial. Y la inteligencia artificial aún está lejos de ser perfecta. Así como ChatGPT puede responder mal una pregunta de una manera tan segura y confiable por el tono de su respuesta, cualquier modelo es propenso a equivocarse. Entonces no se trata de encontrar herramientas que reemplacen el trabajo de los seres humanos, sino que lo apoyen. Hay también como una dependencia de la tecnología, ¿no?, que creamos. Yo siento que siempre tenemos que tener en cuenta que pues, como que empezamos a confiar demasiado en esa tecnología, pero siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una responsabilidad en las tomas de decisiones a partir de los datos que se generen y eso lo tienen que tomar las personas. Entonces no podemos delegarle todo tampoco a la tecnología. Encima de todo esto, la capacidad de almacenar y procesar cantidades incontables de información no es gratis, y apenas nos estamos dando cuenta de los costos energéticos de tener estos modelos funcionando 24/7. Para que ChatGPT funcione, debe consumir la misma energía que 33.000 hogares constantemente, y a medida que la demanda por servidores de inteligencia artificial aumente, se estima que lleguen a requerir la misma energía que países enteros, sin mencionar la cantidad de agua que se gastaría en su refrigeración. Según un estudio que se encuentra aún en revisión por pares, ChatGPT requiere medio litro de agua para mantener una conversación de 50 preguntas. Entonces sí, es innegable que la inteligencia artificial es una aliada poderosa para la conservación. Pero su consumo de agua y energía, la desigualdad en capacidades entre el norte y el sur global, y los sesgos que pueden provenir de donde se desarrollan los modelos podrían acabar demeritando el propósito para el que se crearon. Sin embargo, para Ulloa el problema no es de la herramienta en sí, sino de cómo se usa. Hay un mensaje que empezamos a ver en todo lado y claro, se está presentando como una inteligencia artificial como la solución a todos nuestros problemas y a veces se presenta como si la inteligencia artificial fuera a resolver el problema ambiental y evidentemente no es el caso, ¿no? Quiero que seamos muy cuidadosos con este mensaje, que puede ayudar y apoyar las acciones de conservación, por supuesto, y puede escalar muchas de las acciones, pero en últimas es un apoyo y siempre tendremos que seguir con los trabajos que venimos haciendo con las comunidades, trabajando con las personas, que finalmente son esas personas las que realmente están haciendo la conservación en terreno. ¿Sí? Este es el último de una serie de 7 episodios sobre la inteligencia artificial. Aparte de querer contar cómo se aplica en distintas disciplinas, quisimos también que sirviera como un punto de partida para cuestionar nuestra relación con la tecnología, que está en constante transformación. Un mensaje claro, que se repitió con cada voz experta con la que pudimos conversar, es que este tipo de tecnología no está aquí para ser la solución a nuestros problemas, sino para ayudarnos a resolverlos. Que es importante ver su utilidad con sumo cuidado y desde un punto de vista crítico,
y que ante todo hay que preguntarnos sobre cómo la utilizamos. Entonces la próxima vez que imaginen un bosque, piensen en su complejidad. No solo por las plantas y animales que lo habitan, también por las comunidades humanas que viven con él y de él, algunas que lo protegen y otras que no. Aunque la inteligencia artificial pueda percibir todo lo que nosotros no, la responsabilidad sobre lo que hacemos con la biodiversidad sigue estando en nuestras manos. Les invitamos a que ustedes también nos ayuden a enriquecer esta conversación, a que nos cuenten sus perspectivas y nos expresen cualquier duda que les haya surgido de este episodio. Nos encuentran como @shotsdeciencia en todas las redes sociales. Agradecemos a Juan Sebastián Ulloa por su amabilidad y por hablar con nosotros. Soy Jacobo Patiño, periodista de Shots de Ciencia. Este es un podcast de Shots de Ciencia patrocinado por Heinsohn, una compañía colombiana que desarrolla software para diferentes sectores y que hace parte del grupo de sociedades BIC, empresas que impulsan el crecimiento económico sostenible. Hasta la próxima.